Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a hablar de un término bastante interesante, ¿verdad? Que es muy importante. Vamos a hablar de un concepto más allá del concepto incluso, ¿no? Más allá del concepto, desde antes de que le pusieran la palabra. Pero bueno, vamos a hablar qué es la dignidad, porque considero que es algo fundamental, que sin embargo ha estado siendo muy corrompida por las personas. Siento que actualmente en la sociedad no sabemos lo que es la dignidad y no ejercemos nuestro derecho a ser dignos, porque ese es un derecho que nosotros tenemos de nacimiento, pero no lo estamos ejerciendo y permitimos muchas formas de humillación y permitimos muchos maltratos y permitimos, bueno, ahorita vamos a hablar de toda la parte social, ¿no? No les quiero hacer spoilers, no me quiero adelantar. Vamos allá, vamos a hablar, y por cierto, si no han visto el video de carácter, les recomiendo ese video para que empecemos a alinearnos, a hablar en un mismo lenguaje, porque corazones, considero que este video y ese de carácter van muy de la mano, porque cuando expliqué el carácter como esa fuerza de anteponerse, se van a dar cuenta que la única manera de preservar nuestra dignidad es teniendo carácter, es ejerciendo nuestra fuerza con templanza. Esa es la única forma en la que podemos reclamar realmente la dignidad. Todo lo demás son fanfarronerías, son otras cosas, son como desviaciones de la verdadera dignidad, porque la dignidad está cuando tú estás en tu centro, cuando tú estás en calma. En la neurosis, en la desesperación, en el trauma, ahí no la vamos a encontrar. Que ojo, que el trauma, la neurosis, la herida, nada de eso nos puede quitar nuestra dignidad, ¿verdad? Nada de eso nos la puede arrebatar, pero sí nos desconecta de nosotros. Y al desconectarnos de nosotros, nos desconectamos de lo que yace inherente en nosotros, que es la dignidad, ¿no? Pero bueno, entre otras cosas, pero ese es el tema del video, por eso. Encontré en varias definiciones que describían la dignidad como una cualidad. Para mí la dignidad no es como tal una cualidad del hombre, porque cuando hablamos de cualidad hablamos de una facultad, de una propiedad, de una aptitud, ¿sabes? Como de una capacidad de ser capaz de algo. Pero decirlo de esta manera, o sea, manejarlo como cualidad, a mí se me hace que hace la dignidad como un tanto arbitraria, porque al final tener una capacidad, güey, es como tener el poder de hacer algo. Y hay ciertas cosas que pertenecen a la naturaleza del ser que, aunque en teoría nosotros sí somos quien decidimos, o sea, tenemos esa capacidad, que no me gusta ver a la dignidad como una capacidad, pero bueno, tenemos, digamos, esa capacidad de ejercer la dignidad. No siento que sea algo que tuviéramos que decidir tener o no. Hace cuenta, sí, no siento que lo correcto sea que podamos como olvidarnos de ella o que hace cuenta, no creo que esté bien, o sea, siento que hay cosas que no tendrían por qué decidirse, como güey, tú no decides respirar, porque sabes que si no respiras, pues te mueres, y es muy triste porque, o sea, no te mueres si no tienes dignidad como tal, o sea, no se muere tu cuerpo físico, pero sí se mueren partes de ti, o sea, sí se muere tu alma, sí se muere como tu alegría, sí se mueren
si se muere tu integridad, si se muere tu espíritu, si se muere tu carácter, o sea, ¿sabes cómo? Entonces yo creo que no deberíamos verla como una capacidad en el sentido de que cómo es posible que personas voluntariamente elijan no ejercerla. Sí, también me puse a hacer análisis sociales para poder entender por qué las personas renuncian a la dignidad y todo eso. También, ¿verdad? También vamos a hablar de eso. Pero bueno, para mí más bien lo mejor sería definir la dignidad como un estatus ontológico. Un estado que describe la realidad, el núcleo del ser. La dignidad describe el núcleo del ser. Y lo triste es que en la época actual la vida no es un hecho evidente, corazones. No es un hecho evidente que tú estés vivo. La mayoría de gente pues existe, pues tiene un trabajo, pues sí respira, pues sí tiene signos, güey. Pero no se siente viva esa persona, no se siente, o sea, si no hay esa corriente de vida, no hay esa pasión, no viven, o sea, la vida en la época actual no es un hecho evidente. En teoría existimos, ¿verdad? Pero después nosotros tenemos que ejercer nuestro derecho a vivir, nuestro derecho a estar, nuestro derecho a ser, porque ser es nuestro mayor derecho. ¿Para qué queremos vida si no podemos ser? Y así como la vida no es un hecho evidente, ¿se cuenta? La dignidad tampoco es un hecho evidente. Aunque sea para mí como el propio oxígeno, güey, no es un hecho evidente en la actualidad. Que la dignidad sea un estatus ontológico que pueda describir el núcleo del ser, solo es porque una persona que reclama su dignidad puede ser, o sea, esto que estoy diciendo suena muy simple, pero es muy profundo, güey. Cuando tú reclamas tu derecho a la dignidad, tú reclamas tu derecho a poder vivir siendo, no nada más existir, a poder vivir siendo. Por eso considero la dignidad como un estatus ontológico. Y las personas que no la conocen es porque no son. Es porque están atoradas en trauma, es porque están atorados en nudos kármicos, es porque están atorados, hace cuenta, en otros rollos, en el bajo astral, en depresión, hace cuenta, ustedes me entienden. Y por eso no entienden lo que es la dignidad. Y así como para mí es poco ambiguo, sí es como un poco ambiguo decir que es una cualidad, de la misma forma la dignidad no es un logro, la dignidad precede al concepto de dignidad, la dignidad no te la puede dar nadie, no está en la sociedad, y así como no te la puede dar nadie, no te la puede quitar nadie. Somos nosotros mismos quienes nos la quitamos, ¿verdad? Cuando hacemos ciertas cosas, accedemos a que nos traten de cierta manera, etcétera, etcétera, etcétera. También ahondaremos un poquito más en eso más adelantito. La dignidad como estatus ontológico nos otorga un valor intrínseco. Un valor intrínseco, es decir, yo valgo desde que existo, ¿verdad? Después ese valor se refina cuando yo reclamo mi derecho a ser, cuando yo reclamo mi derecho a vivir entero, íntegro. Pero desde el momento en que yo respiro, ¿verdad? En este mundo, desde ese instante, yo ya tengo un valor que nadie me puede quitar. Eso es la dignidad. Ahora, un hecho muy importante es que la dignidad como concepto, güey, no se estableció hace mucho. O sea,
se estableció hace relativamente poco, güey. ¿Cuántos años tiene este planeta? ¿Cuántos años hace que hay seres humanos? ¿Y cuántos años hace que desarrollamos razonamiento? La dignidad existe hace casi nada, si te pones a pensar en cifras, güey. O sea, como concepto jurídico, en la ley. Ahora, como palabra explícita en la ley se estableció, güey, después de las guerras mundiales, después de los campos nazis, después de todas las guerras, de los genocidios, güey, o sea, después de todo el desmadre que hubo, a alguien se le ocurrió decir, oigan, como que hay límites que no se pueden pasar, ¿no? O sea, ya después de todo el desmadre, güey, después de todo lo que pasó, gracias, güey, gracias, qué considerado eres, qué considerados son, qué consideradas las leyes que me dieron un derecho con el que nací, que no tendría por qué estar pidiendo. Gracias por hacerlo explícito, ¿sabes? Hay algo importante que quiero que veamos aquí. Hay algo muy importante. La ley jurídica, ¿verdad? La ley explícita, la ley jurídica que nos protege en el sistema es reactiva. ¿Qué quiere decir esto, güey? Que no va a actuar hasta... Y luego ni así, pero bueno, que no va a actuar hasta que no haya visto daños, o sea, que ya te abusaron, que ya te golpearon, que ya hace cuenta así, güey. Ya hasta que no manches, ya pasaste de todo, ya va a decir como que, ay, sí es cierto, sí sufriste, voy a cuidarte. Y esto tiene una razón de ser, que es que la ley es algo muy delicado, entonces tampoco se puede actuar sin pruebas o se puede actuar como antes de tiempo. Luego incluso con el sistema así como está, siguen metiendo a la cárcel a personas inocentes, ¿no? Entonces no es tan sencillo. Y esto me lleva a decirles lo siguiente: si la ley es reactiva, ¿verdad? Si la ley es reactiva, significa que no nos va a poder cuidar de muchas cosas, güey. Que no va a anticipar, que va a actuar ya hasta que esté el hecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, como la ley es reactiva, vamos a tener que acudir a otra ley, que es la ley de la propia conciencia, que es la ley interior, güey. La ley interior. Si tú no me proteges, me voy a proteger yo. Y ojo, que aquí no los estoy invitando a la anarquía, a la violencia, no, güey. No los estoy, por favor, no los estoy invitando a ninguna de esas cosas. Simplemente estoy diciendo, necesitamos prepararnos psicológicamente, físicamente, mentalmente, para protegernos a nosotros mismos, para evitar el abuso, para reconocerlo y evitar el abuso, para evitar posibles agresiones, que güey, igual, pues sabemos que nunca vamos a estar completamente a salvo, ¿no? Pero sí hay que crear mecanismos de protección dentro de nosotros. Y uno de esos mecanismos de protección es justamente la preservación de la dignidad. Si tú proteges tu propia dignidad, güey, no se te van a acercar narcisistas, no se te van a acercar como abusadores emocionales, no se te van a acercar, porque todas estas personas, todos estos vampiros energéticos se acercan a las personas con baja autoestima. Entonces yo, al presentarles el concepto de dignidad, no estoy diciéndoles como, ay, algo bonito, ay, como, no sé, como amor propio light o algo así como lo presentan en redes sociales, sino que les estoy diciendo, güey, entender realmente lo que es la dignidad te va a proteger de los narcisistas, te va a proteger, o sea, de un sinnúmero de gente desviadilla, te va a proteger de ellos, ¿verdad? Del abuso emocional,
El abuso físico, bueno, pues es otra cosa, pero del abuso emocional sí te puede proteger. Y ojo, de afinar nuestra brújula, ¿verdad? Nuestra brújula de abuso también nos va a llevar a evitar mucho del abuso físico. Porque en muchas ocasiones primero es el abuso emocional y luego llega el abuso físico, ¿no? Pero si cortamos de raíz el abuso emocional, güey, este otro tipo de abuso no va a existir casi nunca, ¿sabes? Otra de las cosas que nos va a proteger la dignidad es de la instrumentalización humana y la humillación. Vamos por favor a ahondar en estos términos. ¿Qué es instrumentalización? ¿Qué es humillación? La instrumentalización es lo que nos hace este sistema muerto, güey. Eso es lo que nos hace. El sistema inconsciente, el sistema dormido. No te veo como un hombre, no te veo como un fin en sí mismo. Tú eres un fin en sí mismo. Desde el momento en que naces, eres un fin en sí mismo. No debes excusar tu valor en la meritocracia, no debes excusarte en el utilitarismo de ¿qué tan útil soy? Porque todas estas visiones, güey, y esperen que hay una utilidad que sí es buena, pero esa viene desde el amor, no desde la esclavitud. Eso quiero aclarar, no significa que ya no le voy a servir a nadie, ya no. Ese es el otro extremo. No queremos ninguno de los dos extremos, ¿verdad? Pero estamos hablando de acá, de este extremo en donde tu valor depende de lo útil que me seas a mi sistema, de mis imposiciones, de lo útil que me seas, que también me satisfagas, va a ser lo que valgas. A eso me estoy refiriendo, ¿ok? Porque lo que nos hacen a través de esto es abuso narcisista. El sistema es narcisista. Nos hacen abuso narcisista, güey. Complázme. Haz esto por mí, para sostenerme. Así es como funcionan allá arriba los altos mandos. O sea, la falsa jerarquía. Vamos a hablar de la falsa jerarquía, porque la jerarquía, el orden natural sí existe, pero lo que hay en nuestro sistema ahorita es falsa jerarquía, ¿verdad? Y necesitan alimento para sostenerse, necesitan alimento emocional, necesitan alimento, sí, ¿verdad? Nos tratan como esclavos. Vamos a hablar también de eso, pero eso es lo que nos hacen, la instrumentalización humana. Eso es lo que hacen las empresas inconscientes, la educación inconsciente, todo lo inconsciente, todas las piezas inconscientes que forman parte de este gran sistema, ¿verdad? Porque el sistema es muy complejo y está compuesto de muchas partes. Pero eso es lo que hacen. Nos enseñan que si tú eres de determinada forma útil para el sistema, que además es tirano, ¿verdad? Si tú eres sumiso, si tú eres así, entonces vales. Y en el momento en el que reclames tu valor, vas a ver cuántos se asustan. Vas a ver cuántos se asustan. Vas a ver cómo te empieza a tratar el orden tirano cuando tú ya no lo complaces. El orden real no te va a tratar mal cuando te amas a ti mismo. Eso solo lo hace el falso orden, el que te estaba utilizando como instrumento y no como ser humano. Nosotros somos un fin en sí mismo. Nuestra vida es un fin en sí misma. No tenemos que ser alguien determinado, no tenemos que... Evidentemente, ¿verdad? Hay ciertos valores universales, como ser benevolente, como hace cuenta, todas esas cosas, ¿verdad? Pero incluso cuando estás medio roto, cuando te duele el corazón, cuando no estás siendo tan bueno, no malo, pero a veces nada más estás como perdido, como confundido, como no sabes quién eres, incluso en ese momento
tú sigues siendo un fin en sí mismo, nada más que no lo sabes y por eso no ejerces tu derecho, pero tú siempre eres y tú siempre vas a ser un fin en sí mismo, ¿verdad? No necesitas ser nadie diferente a quien eres. No necesitas complacer narcisistas. No necesitas nada de eso. Lo único que necesitas es ser tú, es ser fiel a tu propia conciencia. Y con eso, todo lo demás sobra. Y siendo así, el verdadero orden te va a encontrar cuando dejes de prestarte al sometimiento, ¿verdad? Más o menos así funciona la instrumentalización, ¿no? Trabajos mutilantes, educación que no nos enseña a pensar, que nada más nos enseña a repetir moldes. Es todo el adoctrinamiento, güey. Todo el adoctrinamiento. Toda la supresión, toda la represión, todo como todas las ideas que te hacen pelearte con tu verdadera naturaleza, porque tu verdadera naturaleza es ser una persona sana, es ser un mensajero del cielo, es estar alineado. La sanidad, el equilibrio, es el estado natural, ¿verdad? Es el estado natural. Así es como nosotros tenemos que ser, más bien así es como somos. Nada más que pues al vivir en esta instrumentalización, que ojo, la instrumentalización sí nos la hacen afuera, pero veremos que primero nos la hacemos nosotros, a nosotros mismos, cuando no sabemos cuál es nuestro valor, dejamos que los otros nos hagan. Entonces, ojo ahí, ¿no? Es responsabilidad personal también. Y quiero hablar de lo que es la humillación, porque la humillación es todo lo contrario a la dignidad. Entonces quiero hablar de lo que es la humillación, ¿sí? La humillación es un tipo de crueldad intencionada. La humillación no es casual, es intencionada. Es con el objetivo de que tú te sientas mal, de despedazar tu dignidad, de, hace cuenta así, de lastimarte la autoestima, de lastimarte el corazón, ¿verdad? Eso es la humillación. Ajá. Entonces la humillación es un tipo de agresión que genera impotencia. Esta palabra es clave, porque es lo que distingue a esta agresión de otros tipos de agresión, ¿sí? Genera impotencia, ese sentimiento de no poder defenderte, que va combinado, es como tristeza con enojo. ¿Y por qué nos sentimos impotentes? Porque nos sentimos sin el potencial, sin la posibilidad de defender un deseo necesario para la vida. No una excusa, no, o sea, no es como cualquier tontería, es algo que yo considero necesario para mi vida. Por eso se activa la impotencia. La impotencia no es de a gratis, es porque me estás lastimando profundamente. O sea, cada que siento impotencia es porque no estoy ejerciendo una necesidad, algo que necesito. Y la dignidad es algo que todos necesitamos. Entonces cuando alguien viene y te humilla, te sientes impotente. Te sientes impotente. Y la humillación, güey, se da en la explotación que nos hacen, en la manipulación emocional. Dentro de la manipulación emocional también hay humillación. En la propia educación hay humillación muchas veces. Nos educan a través de humillarnos, ¿verdad? Entonces también hay humillación ahí. Y en el abuso de poder también hay humillación. Porque cuando alguien se pone encima de mí, tiende a humillarme para sacar mi reacción emocional y alimentar su ego de eso. Acuérdense que los narcisistas son vampiros energéticos. Ellos necesitan, el sistema narcisista necesita que tú llores por él, o que te enojes con él, o que necesita tener una reacción para poder seguir sintiéndose importante.
porque en el fondo son frágiles, porque en el fondo no pueden sostenerse ellos mismos. Necesitan que tú les digas lo que valen, aunque sea con enojo o con tristeza o con frustración o no de forma bonita, ¿verdad? Pero sí una reacción, necesitan una reacción. Ahora, así como hay humillación de afuera, les decía, también hay humillación interna y humillación sistemática, porque esto, o sea, nos enseñan a humillarnos. Como adultos, si vamos por un buen camino, lo desaprendemos nosotros solos. Si vamos a terapia o si no solo terapia, güey, ahorita ya hay mucha ayuda incluso con estos videos en internet, ¿sabes? Pero si tú te ayudas a ti mismo, tú desaprendes estos patrones de hacerte daño a ti mismo, ¿verdad? Pero lo que me parece aberrante es que tú como adulto, güey, con cierto nivel de conciencia, te puedes defender de esto. Porque ya no le das tu poder, o ya formaste carácter, o ya tienes otras herramientas que de niño no tienes para poder afrontar estas cosas, este abuso sistemático. Pero cuando eres niño, no. Cuando eres niño no tienes opción. Cuando eres niño nada más estás ahí a la expectativa. Y en mi experiencia, los niños sufren mucha humillación. O sea, incluso por los mismos maestros, por los mismos educadores, sufren mucha humillación. Y la humillación también está normalizada. Y cuando tú normalizas algo como eso, güey, le estás quitando el derecho a la dignidad a una persona, a un ser humano. Y ese ser humano, ahorita está chiquito, sí, pero va a crecer. Y después muchas veces ellos mismos se hacen como victimadores, bullies, les dicen ahora, ¿no? Ellos mismos se hacen así, o nada más crecen con el corazón roto, o sea, como en depresión. Entonces yo no puedo seguir concibiendo una educación así. Luego incluso de formas muy sutiles, les digo, está muy normalizada la humillación. Y no debería ser así. Para mí existen muchas escuelas actualmente que están transformando la educación, las escuelas Montessori, las escuelas Waldorf, escuelas allá en España tienen un proyecto de la escuela consciente Terra, ¿verdad? Una educación completamente nueva que a mi forma de ver está increíble. Y pues hay varias nuevas escuelas que están surgiendo, que quieren transformar la educación, ya están surgiendo que si la crianza respetuosa, o sea, ya estamos empezando a avanzarle en este pedo, pero pues todavía nos queda mucho, ¿no? Mucho. Y en sí la escuela que más abunda, la educación que más abunda en la actualidad todavía es una educación sin vida, una educación muerta, una educación como, se me hace hasta como robótica, o sea, se me hace bien rara, la neta. Y que la educación actual esté sin conciencia es lo que no nos educa, sino que nos maleduca. Y nos maleduca de varias formas, porque para empezar no nos enseñan a gestionarnos emocionalmente, no nos enseñan cómo conocernos, porque nadie te puede decir, tú eres esto, o sea, sí es un proceso que tú puedes vivir, pero no nos direccionan a través de ese proceso, no, o sea, siento que la educación no nos está ayudando, no nos está orientando, y en parte es también porque estamos viviendo muchos despertares de conciencia colectivos, y entonces en estos despertares de conciencia colectivos estamos haciéndonos nuevas preguntas, y estas preguntas requieren respuestas que no nos puede dar el sistema, estas respuestas no nos las van a poder dar, por eso las buscamos nosotros mismos, ¿no? Pero la idea es que haya un puente, la idea es que vayamos institucionalizando de a poquito, nos va a tomar un chorro de tiempo, ¿verdad? Pero vayamos institucionalizando de poquito nuevas herramientas, nuevas formas, nuevas teorías, nuevas,
para que tengamos más armas con las que afrontar la nueva era que se está viniendo. Porque ya eso que vemos en la educación, eso ya no nos sirve. Los niños ya están súper despiertos, ya necesitan nuevas cosas, ya necesitan vivir con conciencia, ya necesitan, pues sí, otro tipo de educación. Esa educación no les está sirviendo, no nos está educando. De hecho, yo lo que veo en la actualidad con mis contemporáneos y con los niños que ahora veo, porque también doy regularizaciones, ¿no? Entonces, lo que veo yo en los niños es que no les está sirviendo, que les están enseñando nada más cómo a ser sumisos y a obedecer porque así es, porque así tienen que ser. Y en adolescentes veo que hay mucha depresión porque la escuela no les gusta. Hace cuenta, es increíble ver el horror que les causa a los jóvenes y a los niños ir a la escuela. No debería ser así, eso no es normal. Nos hemos acostumbrado a normalizarlo porque nos hemos acostumbrado al castigo, pero eso no es normal. Y no es normal vivir desde el automaltrato. No es normal vivir haciendo algo que no amamos hacer. No es normal. Pero bueno, entonces, desde ese adoctrinamiento educativo, la educación nos desconecta de nosotros mismos, porque el verdadero aprendizaje, y esto lo he leído en un montón de libros, ahorita les voy a decir algunos por si les interesa. Lo leí en un libro de Gnosis, en un libro esotérica, en un libro de Gnosis que se llama Educación Fundamental. Lo he leído en varios libros de pedagogía, lo he leído incluso a través de Hegel, en Fenomenología del Espíritu, lo he leído en Ensayos del Desarrollo Moral, de William Kohlberg. O sea, lo he leído en un chingo de material, vean, filosófico, pedagógico, hasta esotérico, o sea, en todos lados lo he leído. Pero no puedes forzar la infancia, no puedes forzar la infancia de los niños. Cuando tú fuerzas la infancia de los niños, o sea, cuando tú los quieres obligar a crecer, o les quieres imponer una visión, o imponer una forma, o sea, sí existe el aprendizaje sociocultural, o sea, sí existe tal cosa como que yo de adulto sí les puedo dar mucho a los niños, sí les puedo enseñar, pero una cosa es que yo como que los oriente o los jale un poquito hacia la adultez, y otra cosa es que se los quiera imponer. Así no funcionan, porque los niños, la psique se va construyendo en capas, entonces ellos necesitan que tú les hables desde su capa actual y poco a poco ir integrando capa hasta que lleguen a la adultez. Si tú sacas a un niño de la adultez antes de que madure, ¿verdad? Antes de que madure en su infancia, porque sí existe tal cosa como la madurez infantil, lo único que causas va a hacer que existan adultos a medias, porque no les diste tiempo de cocinarse bien, como de madurar bien. Entonces luego ves niños en cuerpos de adultos, o adultos con depresión, o un chorro de cosas, un chorro de formas en las que esto se manifiesta, ¿no? Pero sí, necesitan vivir su etapa de niñez para poder madurar. Si tú no los dejas vivir esa etapa y los quieres hacer adultos desde chiquitos, lo único que les estás causando es un trauma, una fractura en la psique, o sea, no saben cuántos problemas surgen de esto, pero por eso digo que la educación dogmática no les va a ayudar, no va a crear los genios que necesita la nueva generación, no, o sea, no, definitivamente no. Entonces, a través de el desarrollar el criterio propio, el pensamiento propio, el desarrollar tu propia psique, es lo que genera que tú te tomes el tiempo de desarrollarte bien, ¿verdad? De madurar bien. Es lo que va a construirte un núcleo sólido. Es lo que va a generar seguridad. Eso es lo que va a generar seguridad. Si la educación te adoctrina, entonces tú vas a crecer con esta percepción errónea, ¿verdad?
de que lo que tú piensas y lo que tú crees está mal, que es insuficiente. Y entonces siempre vas a tener la vista de tu propio desarrollo puesta afuera, como en codependencia, como pidiéndole consejos a los demás de que sí está bien esto, porque tú no confías en tu propia percepción, porque no te enseñaron a hacerlo, porque no te enseñaron a formar tu propio criterio. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo una cosa va formando problemas tan grandes, y a su vez esta falta de poder crónica, que es desligarte de tu valor y ponerlo afuera, en el exterior, que otros me digan cómo tengo que ser. Eso, se cristaliza como una falta de poder crónica, falta de poder, crónico, falta de poder crónico. Y entonces, ¿qué es lo que provoca la falta de poder crónico? Que tú seas susceptible, que tú tengas una identidad frágil y que otros te puedan abusar. No tener pensamiento crítico, no tener discernimiento, no tener dignidad, no tener fuerza de voluntad, no tener todas estas cosas son las que te van a proteger. Si tú no las tienes, tú quedas susceptible. Y así es como se cristaliza la autohumillación. Si tú no generas en ti herramientas de protección, límites, como ya les dije, pues qué autonomía, que después también vamos a hablar virtud por virtud, cada una, qué significa, cómo se desarrollan, bla, 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 bla. Pero déme chance porque es demasiado material. Después vamos a hablar de eso, para que ustedes puedan crear estas herramientas de protección y usarlas, para que ustedes puedan formar criterio. Yo aquí no quiero, yo doy mi filosofía, yo doy mi punto de vista, pero yo quiero de ustedes. Yo no necesito nada de ustedes. Yo les estoy entregando esto con mucho amor. Yo no necesito nada. Lo único que quiero es que crezcan, es que desarrollen conciencia crítica, es que agarren todo lo que les sirva de lo que les estoy dando. Agárrenlo todo. Yo no necesito nada de ustedes. Nada más que sean ustedes mismos. Hace cuenta así. No quiero que me adoren. Me repugna la adoración, ya lo he dicho en varios videos, pero me repugna la adoración. No quiero que me adoren. Quiero que nos respetemos, pero quiero que nos veamos como iguales porque somos iguales. Y entonces yo no les estoy pidiendo nada más que sean ustedes mismos, más que se amen mucho, más que sean felices, más que vamos a agarrarnos todos de las manos y vamos a denunciar al sistema tirano. Hace cuenta, eso es lo que quiero. Pero desde la claridad, desde la lucidez, no desde el dolor, desde el herir, no, ¿verdad? Así como yo me estoy sentando y deshaciendo las ilusiones que está haciendo el sistema, así. Porque cuando nosotros nos damos cuenta de la verdad, somos libres. Y eso es lo que queremos. No queremos agredir a nadie, no queremos ser crueles, no queremos ser los tiranos nosotros. Queremos ser libres. Y luego, esta última parte del video, ahora sí vamos a entrar un poquito más en lo social, porque vamos a hablar acerca de un análisis que hice de las clases sociales. Va a ser corto, ¿verdad? No voy a empezar a explicar contextos históricos no me quiero meter en eso, nada más quiero como hablar lo que es importante para lo que estamos hablando hoy, que es la dignidad, ¿verdad? Los vecinos tienen fiesta. Espero que no se oiga su música hasta acá, porque si no, ay. Entonces vamos a hablar de cómo la dignidad es un término revolucionario que va a tumbar falsas jerarquías. Y vamos a empezar diciendo algo muy importante. Las jerarquías existen por naturaleza, pero como orden natural. Así como hay orden para que el ecosistema se sostenga, hace cuenta, así.
Así como existe, sí, como en toda la naturaleza, como en todos los procesos naturales, como en todo lo fenomenológico, existen procesos y existe un antes y un después. Ese tipo de jerarquía es el que existe, un antes y un después del desarrollo, ¿verdad? Y los que no se desarrollan están en inconsciencia, porque no deciden desarrollarse por voluntad propia, porque el proceso natural de todo sí es pasar por la inconsciencia, pero después ir subiendo, ¿verdad? Pero si tú decides no trabajar y no hacer nada y nada más formar parte del orden tirano y quedarte ahí, pues entonces ustedes me entienden, ¿no? Sí hay maldad en eso, sí hay maldad en elegir quedarte ahí, sí, o sea, sí. Eso ya no es natural, eso ya es una elección. Entonces, la jerarquía natural sí existe. Pero la jerarquía natural, o sea, la naturaleza no humilla. La naturaleza no humilla. La naturaleza, si acaso, muestra la verdad. Porque la naturaleza es verdadera. La naturaleza es objetiva, ¿no? Entonces, es una muestra. Es como la muestra material más inmediata que tenemos de la verdad. La naturaleza, ¿verdad? Entonces el orden natural, o sea, sí hay como, luego sí, pues sí necesito usar palabras como superior, inferior, algo así, pero no es superior a valor, porque acuérdense que todos somos iguales, sino estaría hablando a superior en algún aspecto, porque sí existe tal cosa como que una persona, por ejemplo, sea más inteligente que yo en algo, y yo soy más inteligente que ella en otra cosa, y, o sea, y Ralph Waldo Emerson también tiene una frase que me gusta mucho que dice: todo hombre es superior a mí en algún sentido, y en ese sentido aprendo de él, ¿no? Es lo mismo. O sea, yo a lo mejor puedo ser superior de que en conocimiento de filosofía, o en discursos, o en, hace cuenta, pero luego otros tienen unas habilidades que yo no tengo, de que mejor en básquetbol, mejor en cocina, mejor en... O sea, a eso me refiero cuando hablamos de mejor. No lo utilizo como despreciativo, sino nada más como para crear esquemas organizadores, ¿sí? Es importante porque algo que hace el orden tirano, este orden artificial, sí es humillar a través del orden. Y por eso creó esta ilusión que se llaman clases sociales. Güey, clases sociales. ¿Sí? Y esto, o sea, hablar de clases sociales es complejísimo. Yo creo que me tomaría un video de 1 hora como explicarlo así como a mí me gusta. Pero lo importante que quiero que vean con esto es que las clases sociales, o sea, que tú tengas mayor valor que yo, nada más porque tienes más dinero, güey. Nada más porque tienes una casa así grande, nada más porque se me hace una reverenda estupidez. Es una ilusión. Tú no vales más que yo. Y esos güeyes que se esconden detrás de las clases sociales son unos cobardes. Son unos cobardes. Porque si estuviéramos en igualdad de condiciones, así, quítenles su dinero, quítenles todos los privilegios que han tenido, ¿verdad? Y pónganmelos enfrente, así, ¿saben? Así pienso yo, como, y pónganmelos enfrente en igualdad de condiciones. Y así se va a demostrar realmente quién tiene ciertas capacidades y quién no. Porque yo siento que el engaño de las clases sociales es que, y de hecho Hegel hablaba de esto, fíjense, desde qué época, güey, con la dialéctica del amo y el esclavo. Los que desarrollan mayor conciencia son los de abajo, no los de arriba. Ellos nada más se esconden en el dinero, nada más se esconden en la materia. Y no todo, o sea, y ojo, también es importante decir que no todos los que tienen dinero son así, o sea, no. Pero sí hay muchísimos que son así. La élite, ¿no? Le llaman la élite. Las personas que tienen dinero, o sea, tener dinero no te hace malo ni nada así, pero, o sea, me refiero a
a creerse dioses como para quitarte la dignidad que es intrínseca, güey. Porque eso de ponerse arriba de ti está rompiendo tu dignidad. ¿Sabes? Esas son las jerarquías artificiales porque las hizo el hombre. El hombre gobernado por su egoísmo. El hombre gobernado por su egoísmo. No son naturales, no las hizo la naturaleza. La naturaleza te dio dignidad gratis. Así como te da oxígeno gratis. Así como te da muchas cosas gratis. Y luego llegó el hombre y te lo arrebató. El mismo hombre te lo arrebató. Son jerarquías artificiales. Y algo que a mí me chocó mucho, y el por qué voy a empezar a subir este contenido hablando profundamente de virtudes, de moral, pero no moral punitiva castigadora, eso también es un sistema de control. Vean, por eso les digo, la manera en que nos enseñan la virtud, la moral, todo eso, yo me di cuenta que es muy degradante, al menos como lo hacen en las escuelas, de que en el sistema formal. Es muy degradante, es una burla, si me lo preguntas es una burla. Yo estaba muy indignada y me pregunté por qué en la escuela no me enseñaron que tenía dignidad, ¿verdad? ¿Por qué no me enseñaron lo que era ser íntegro? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no me enseñaron todo eso, güey? Y yo me di cuenta de algo. Que nunca el sistema tirano va a promover esto. Nunca va a promover el reconocimiento de la dignidad. Por más que sean pura lengua y que te digan que sí, que hagan discursos muy elaborados y la dignidad, los derechos humanos, nunca te van a enseñar realmente lo que es la dignidad, nunca te van a enseñar lo que son los derechos humanos. Porque cuando todos seamos iguales, esa jerarquía artificial, güey, llamadas clases sociales, se les van a caer. Cuando todos seamos vistos iguales. Entonces obviamente no te lo van a enseñar, porque enseñar dignidad, ver a las personas iguales, para romper las jerarquías falsas, las jerarquías fabricadas desde el egoísmo. Entonces obviamente no, obviamente esos güeyes están muertos de miedo. Están, neta, se los juro, están muertos de miedo. Nosotros no deberíamos tenerles miedo a ellos. Ellos deberían tenernos miedo a nosotros. Y no porque los vayamos a violentar o algo así, sino porque el cobarde siempre le tiene miedo a la verdad. Porque la verdad los desarma, los deshace, los deja mal parados. Por eso, nosotros no necesitamos nada más que vivir en coherencia con nosotros mismos, más que ejercer nuestros derechos, ¿verdad? Más que vivir con dignidad. Y eso se va a caer. Y a eso le tienen miedo. A que nosotros reclamemos estos derechos que son intrínsecos a nosotros. Por eso yo no veo el carácter, la dignidad y todo lo demás, la integridad, todo lo demás, las virtudes, lo que vamos a estar hablando en otros videos. Yo no lo veo como de que, pues un término chido, o una clase, o algo así, una clase de la escuela de formación cívica y ética. Yo no lo veo así, no lo veo de esa forma simple. Para mí, la dignidad bien entendida es un motor de cambio. Es subversiva, es revolucionaria. Es algo de temer para la tiranía. Es un motor de cambio. No es nada más decir de que, ay, qué chida soy, como ese amor propio de Instagram, de redes sociales. No, es decir, yo valgo esto y luchar porque te den ese respeto y ese valor que te mereces, ¿no? Entonces, eso va a destruir la tiranía. Y recuerden, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, tu vida es tuya y es un fin en sí mismo. No dejes que nadie te esclavice, no dejes que nadie te use, no dejes, si vas a servir, sirve desde el amor y sirve por elección propia, no por condicionamiento, no por miedo. A nadie le sirve el servicio que viene a través del miedo, a nadie, ni a ti mismo, porque el miedo te despedaza el corazón y te despedaza la psique.